Buenas. Dentro de este ciclo de disertaciones sobre vivencias de un jurista, nos corresponde hoy el doctor Alberto Arteaga Sánchez. Recuerden ustedes que yo pretendo con esto resaltar pues la figura de lo que yo denomino nuestros héroes civiles, porque siempre se habla desde el punto de vista de lo político, de lo militar, pero el rescate de la civilidad es una cosa importante, y el doctor Alberto Arteaga, bueno, es un adalid, un maestro pues dentro del derecho. Basta decir, entre otras cosas, que él expresará, fue profesor titular o es profesor titular de Derecho Penal de la Universidad Central de Venezuela, director del Instituto de Ciencias Penales entre el año 78 y el año 1984 y decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCB desde el 84 hasta el año 90, momento a partir del cual, bueno, se dedica al ejercicio profesional. Doctor, su nombre completo. Bueno, Ángel, el nombre completo mío es Moisés Alberto Arteaga Sánchez. Pero ese primer nombre efectivamente se encuentra allí nada más en la cédula y en asuntos absolutamente formales, porque ese Moisés ha quedado, digamos, olvidado. Uno no sabe por qué razón. A veces en la familia hay un nombre que es el nombre que aparece en la documentación y el nombre que efectivamente le dan a uno en el seno familiar y es con el que uno crece y con el que uno se identifica. Doctor, ¿y sus padres quiénes fueron? Mira, mi padre, que murió muy joven, cuando tenía apenas 47 años, era, y de allí viene el apellido, de Coro, apellido falconiano, coriano, el apellido Arteaga, cuyos antecedentes al parecer son de allá, de vascos, es decir, se radicaron esa rama en Coro. Mi padre era coriano, mi madre caraqueña, Graciela Sánchez de León, caraqueña. Yo nací en Caracas, ya en un bastante lejano, Ángel, 1938. Usted no era necesario que lo hiciera, pero ya usted mismo lo mencionó. No importa, eso no es secreto, Ángel. Yo creo que, bueno, la edad que se tiene es esa y gracias a Dios, digamos, uno puede señalar que han pasado unos cuantos años, un periodo largo, con todos sus altibajos, con todas las cosas buenas. Bueno, yo diría que si uno hace un recorrido a partir del momento en que ya uno tiene uso de razón, son muchas las cosas que han ocurrido durante ese ya largo periodo de vida, ¿no? Doctor, ¿se podría decir entonces que ese apellido Arteaga proviene de esta familia de mucha tradición en el estado Falcón, los Arteaga que se ubican desde la propia colonia? Sí, efectivamente, Ángel. En particular, un hermano de mi padre, un tío, César Arteaga, era muy conocido en Coro, era poeta, profesor de literatura, etcétera. Es una familia radicada con mi abuelo, que se llamaba Ángel Ernesto Arteaga, fue secretario de gobierno en la época ya de Gómez, fue el general Ernesto Arteaga Arnáez, fue secretario de gobierno y creo que desempeñó igualmente la gobernación en aquella época, o la presidencia del Estado en aquella época, como se le llamaba. ¿Había algún abogado en su familia antes de usted? Un hermano de mi padre, un tío mío, fue igualmente abogado. Se desempeñó en el ejercicio privado de la profesión, fue notario, etcétera, pero digamos, eso por la rama de mi padre, no por la rama de mi madre.
¿Tuvo otros hermanos usted o tiene otros hermanos usted? Bueno, somos cuatro hermanos, de los cuales, bueno, han muerto ya dos hermanas, la mayor de ellas Gladys, luego Mireya, luego Ernesto, que me llevaba a mí 5 años. Todos ellos han fallecido. Yo soy el último de los hermanos. Entonces usted nació en el año 38, es decir, en pleno gobierno del general Eleazar López Contreras. ¿En qué parte de Caracas nació? ¿Dónde vivió usted? Nosotros vivíamos, Ángel, nací, la casa donde nací, y está todavía, es de Castán a Tablitas. Perdón, de Palmita a Tablitas, porque es Castán a Palmita. El nombre de Castán viene porque apenas nacido, nos mudamos a una casa de Castán a Palmita, 80-1, y allí transcurrieron mis primeros años en esta Caracas, o en esa Caracas provinciana, en esa Caracas maravillosa. Por allí de Castán a Palmita, los recuerdos de mi infancia, pasaba el tranvía, Ángel, y al voltear de la esquina de Castán, se encontraba, bueno, lo que hoy es la Plaza La Concordia, donde estuvo la rotunda. Yo diría, siempre digo, esas fallas y esas faltas en la memoria histórica. Yo creo que nunca, aunque esa plaza fue muy bella y fue un diseño de Villanueva, La Concordia, no ha debido nunca desaparecer esa cárcel de la Rotunda, y ha debido conservarse para la memoria histórica del venezolano, y para que supiéramos nosotros que allí estuvo una cárcel donde hubo torturados, donde hubo venezolanos perseguidos por ser disidentes políticos, como por delitos políticos, por ser opositores al régimen. Y realmente es una triste historia, un triste lugar, pero que yo creo que debe ser recordado. Bueno, yo no conocí, por supuesto, la Rotunda, conocí la Plaza de la Concordia, y en la Plaza de la Concordia era el lugar de reuniones de todos los muchachos, porque la vida prácticamente de los niños, de los muchachos de aquel momento, se llevaba a cabo en la calle, en la plaza, donde se jugaba metra, donde se jugaba donde se patinaba, donde se hacían las relaciones y las amistades, digamos, con los vecinos y con los compañeros. Y muy cerca estaba una escuela, todavía se encuentra allí esa escuela, muy cerca de la Plaza de la Concordia, que es la Escuela Parroquial Santa Teresa. Y allí en esa Escuela Parroquial Santa Teresa, después de haber estado un año en el Colegio Fray Luis de León y otro año en otra escuela, la Experimental América, hice yo esos 2 primeros años, esos 2 años de los cuales tengo de los otros también, pero de esos especiales recuerdos, como fueron el 5º y el 6º grado de la Escuela Parroquial de Santa Teresa, que queda todavía allí. ¿Alguna canción, doctor Arteaga, en ese momento que lo ubique a esa época, que usted recordara de esos años de primaria? Mira, Ángel, por ahí cerca, vamos a decir, cerca de la Plaza La Concordia, y por esas cuadras por donde transcurría la infancia y esos primeros años, estaba la sede de Radio Caracas Radio. Y allí, por supuesto, no teníamos en esa época no había televisión, solo había radio. Y allí se transmitía, yo creo que el local era un local que era del Almacén Americano, donde transmitía Radio Caracas Radio. Y a las 5 de la tarde había un programa
que se llamaba A Gozar Muchachos. Y ese programa permitía, o sea, se transmitía en vivo y estaba a cargo el programa de la orquesta Billo Caracas Boy, con sus cantantes, sus famosos cantantes, Manolo Monterrey, que yo recuerde. Y evidentemente uno, como muchacho que está... El huracán del Bueno, Caribe lo llamaban, Manolo Monterrey. uno entraba a Radio Caracas y oía en vivo aquellas canciones de la Billos Caracas Boy. Es decir, entonces, los recuerdos de mi infancia pueden estar asociados a esas canciones, a esas maravillosas canciones de la Billo, donde uno no puede dejar de recordar, bueno, aunque esas son posteriores a esos años, aquella de Isidoro, aquellos recuerdos de Caracas, son canciones por supuesto posteriores a esa época. Guarachando era una de esas épocas. Pillo tenía varias épocas, ¿no? Varias repúblicas, él lo denominó. ¿Llegó a hablar en algún momento con el maestro Billo en esos años? No, de ninguna manera, Ángel. Era un espectador más, un muchacho que asistía a aquellas veladas o aquellas transmisiones fabulosas, ¿no? ¿Recuerda la primera película que vio? La primera vez que fue al cine y vio una película. Yo recuerdo que iba, bueno, al voltear de la casa, de la esquina de Palmita, había otro cine. Yo creo que ya prácticamente desapareció todo vestigio. Era el Cine Paraíso, se llamaba así, Cine Paraíso, al voltear de la esquina de la Palmita. Y mi padre, que estaba separado de mi madre, me buscaba a mí los días domingos y me llevaba al cine. Y allí se veía una serie, la cual recuerdo que era la serie del Capitán América. Y esa también son imágenes que se le quedan a uno grabadas desde la infancia, sobre todo cuando terminaba el capítulo y parecía ya que el Capitán América iba a morir, el tren lo iba a atropellar, y luego cuando en la secuencia, la semana siguiente, evidentemente aparecía parando aquel tren. Y digamos, esa serie del Capitán América la recuerdo bien. Yo no he entendido muy bien cómo era eso de las series que se pasaba en aquel momento. Es decir, eran capítulos, pero después era la película principal, o lo único que mostraba el programa era la serie. No, era una serie con múltiples, con muchos capítulos. Uno veía uno y después veía el otro. Ángel. Nos dijo que comenzó a estudiar en un colegio que pareciera, usted lo dirá, que es religioso, ¿no? Comenzó a estudiar en un colegio religioso, católico. Entonces, el tema de la religión lo ha marcado usted desde muy temprana edad. Efectivamente, Ángel, desde muy temprana edad. Por eso menciono con particular insistencia el quinto y el sexto grado, aunque había ya estudiado un año anterior en el Colegio Fray Luis de León, que todavía está allí, en la avenida Fuerzas Armadas ahora, que no existía esa avenida en aquella época. Pero en particular, el quinto y sexto grado lo hice en la escuela parroquial Santa Teresa, y allí era una escuela de la parroquia regentada por el párroco, Monseñor Hortensio Carrillo, era el párroco muy conocido en aquel momento, y el teniente cura, como se le decía, el vicario, era un sacerdote polaco, Miguel Uczynski, quien a su vez fungía prácticamente como había egresado del Pedagógico de Caracas, era profesor de castellano, y nos captó algunos de los muchachos del quinto y del sexto grado para cumplir las funciones de monaguillos en Santa Teresa. Entonces realmente desde allí, digamos,
arranca, bueno, aparte de que en mi casa era una familia, digamos, católica, practicante, pero realmente esos años me marcaron mucho con esa cercanía en la escuela parroquial Santa Teresa, con la parroquia de Santa Teresa, y después al terminar el sexto grado, algo que tal vez muchos no lo saben, yo no sé si tú lo has investigado con tu mente. A ver, Bueno, ingresé al Seminario Interdiocesano de Caracas. O sea, al terminar el sexto grado, mi decisión fue ingresar al seminario, formarme para ser sacerdote. Y con 12 años, que era mi edad para aquel momento, ingresé a lo que ya ahora funciona allí, la Universidad Santa Rosa, pero en esa época esa era la sede reitero, del Seminario Interdiocesano de Caracas, donde se cumplían varias etapas, lo que se llamaba la etapa del seminario menor, la etapa luego del seminario mayor, que se dividía en dos partes, estudios de filosofía y estudios de teología. Yo ingresé al seminario en el año 1950 no nos y me vayamos, mantuve no nos vayamos tanto, doctor Arteaga, porque yo quería preguntarle algo antes, en la década de los 40. Hay cosas que lo vinculan a uno en esta Venezuela tan cambiante, donde esa historia que se lee en el libro, uno la vivencia. Y por lo tanto los acontecimientos históricos se dan en ese momento donde uno ha estado viviendo, y en Caracas particularmente. Ahí tenemos que usted dice, usted nació en el 38 y por lo tanto la caída de Gallegos en el año 48, quería preguntarle si de alguna forma, en primer lugar, la revolución de octubre del 45, que se escenificó pues en el centro de la ciudad, y luego lo de Gallegos, ¿tiene alguna vivencia al respecto? Sí, sí la tengo y la tengo en relación a 1945, porque precisamente la casa nuestra de Castán Palmita quedaba entre, por supuesto, unas cuantas cuadras más abajo, en lo que se conoce con el nombre de La Planta, que era una, una cancha donde se practicaba en béisbol, y había allí un cuartel, es decir, y entonces ese cuartel y más arriba, como 4 cuadras más arriba, la sede de la policía, evidentemente hubo enfrentamientos, y esos enfrentamientos los podíamos vivir muy de cerca, de Castán a Palmita. Y recuerdo por otra parte, es decir, con esa revolución, es decir, cómo se veían personas que pasaban con productos de los saqueos que ocurrieron con motivo de la caída del régimen de Medina, ¿no? Y luego lo de Gallegos. Efectivamente. De lo de Gallegos recuerdo menos algún acontecimiento, pero estas imágenes de 1945, unidas igualmente al final de la Segunda Guerra Mundial, es otro acontecimiento que uno ha vivido, por supuesto, mucho más lejano, pero tengo muy claro cuando se anunciaba en 1945 el final de la Guerra Mundial. Ingresó entonces al seminario, donde ahorita es la Universidad Católica Santa Rosa, al final de la Avenida Baral, al norte de la Avenida Baral, muy cerca del Ávila. Efectivamente. ¿Qué pasó allí, doctor Arteaga? Bueno, yo, a pesar de tener 12 años, mi decisión fue una decisión muy clara, que le causó extrañeza a muchos de mis compañeros de sexto grado de curso que terminaban y se iban al bachillerato, unos al Fray Luis de León, otros a otros colegios cercanos de la misma zona, pero yo tomé la decisión, puedo decir con entera libertad, de ir al seminario porque sentí el llamado, eso que llamamos vocación, es decir, mi deseo
mi intención, mi inclinación era ser sacerdote. Y efectivamente, esa decisión la tomé en forma absolutamente, bueno, lo considero libre, libre de toda coacción y apremio. Es decir, y realmente debo decir, bueno, estuve 10 años, Ángel, en el seminario. Allí comencé a estudiar el bachillerato, unido a los estudios de latín durante 3 años en el llamado seminario menor. Luego, 3 años más de estudios, como se llama el trienio filosófico, estudios de filosofía, la filosofía escolástica conjuntamente con el bachillerato. Y luego, en el año 1956, fui enviado o fui escogido para ser enviado a Roma para continuar los estudios del seminario. Y efectivamente, ya habiendo terminado los cursos de filosofía, comencé los estudios de teología en la Universidad Gregoriana de Roma, que era la universidad y donde la sede, el colegio, donde se alternaba con representantes, con estudiantes prácticamente de toda Latinoamérica, era el Colegio Pío Latino Americano de Roma, y de allí iba uno todos los días a la universidad. Yo llegué, Ángel, hasta el último año de la carrera. No llegué a orden. Hice todos los años, hice lo que se llama, y obtuve el título que se llama el bacalaureato en teología, y solo me faltaba en el último año el obtener la licenciatura en teología. Ese último año de estudio fue un año sería como muy largo explicarlo, un año de reflexión, un año en el cual, bueno, tenía yo en aquella época unos 22 años de muy seria reflexión sobre si daba o no el paso de recibir las órdenes, de optar por las órdenes, y en definitiva la decisión que tomé después de un proceso muy serio de reflexión fue no acceder a las órdenes religiosas y regresarme a Caracas. Fue una decisión que no fue nada fácil, Ángel, porque lo más sencillo era como continuar por aquel camino, pero lógicamente yo creo que la responsabilidad, el sentido de lo que tenía entre manos me indicaba que ese no era, digamos, el camino que yo en definitiva quería. Me regresé en el año 1960, en marzo de 1960, a Caracas, y en este año, un poquito más allá, comencé los estudios en la Universidad Central. Es decir, toda la dictadura de Pérez Jiménez, de alguna u otra forma, usted la mantuvo, uno como seminarista y en los años finales en Italia. Es decir, todo lo que se visualizaba en la Caracas de aquel momento. Yo le quería preguntar si alguna canción lo vinculaba a aquellos años 50, si se recordaba de alguna, de los cambios que se dieron en la sociedad durante esa dictadura. Obviamente, el desfile de la patria no lo pudo haber hecho porque no creo que a los seminaristas los colocaran en desfiles de la patria. Bueno, no desfilábamos. Uno, lógicamente estábamos muy cerca, por allá, como tú lo señalabas, cerca de las pilitas por ahí. Es decir, era muy fácil bajar hasta la Urdanet, donde se hacían los desfiles en aquella época, como espectadores de ellas llamadas Semanas de la Patria. Sí. Doctor, y salió de una Venezuela en dictadura y regresó a una Venezuela en democracia. Bueno, perdona que tú me preguntabas algo, es decir, ¿qué música se oía en aquella época? La música, aquellos discos fabulosos
aquellos long play de Aldemaro Romero con música venezolana, la cual no, por supuesto, cuando yo me fui a Roma en el año 56 lo llevé conmigo, aquellos maravillosos discos Dinner en Caracas. de Aldemaro Romero. Dinner en Caracas se llama. Dinner en Caracas. Dinner in Caracas, efectivamente. El otro no recuerdo el título de otro de los long play famosos. El disco de los Torrealberos, era una música, Alfredo Sadel, toda la música de Alfredo Sadel, que efectivamente esa era la música de la época. El sello Banco Largo de Juan Vicente Torrealba.